Un saludo cordial a los y las participantes en el presente congreso. Me llamo Eduard Baile, soy miembro del Departamento de Filología Catalana de la Universitat d'Alacant, institución en la cual también dirijo el aula de cómic, y asimismo formo parte del colectivo Unicómic dedicado a las aplicaciones didácticas del cómic. La presente comunicación, que lleva por título Posibilidades intertextuales de Marvel para la educación literaria, Los Vengadores como saga mitológica, tiene como objetivo fundamental reflexionar sobre el uso del cómic para aplicar el intertexto lector de cara a fomentar la educación literaria, la competencia lector-literaria, en el marco de un concepto de lectura multimodal. Los miembros de Unicómic ya hemos llevado a cabo anteriormente alguna investigación respecto a estas posibilidades que ofrece la cabecera de los Vengadores, la cabecera superheroica de los Vengadores, entendida como narrativa mitológica. Y aquí en esta diapositiva les muestro un par de ejemplos previos. Además de la lectura multimodal, cabe mencionar también, vía Henry Jenkins y Carlos Alberto Scolari, el concepto transmedia, ya que en la actualidad la lectura de narrativas que se conciben como sagas remite muy a menudo a este concepto, al de transmedia, puesto que la lectura de los argumentos, la asunción de los arquetipos de los personajes y otras cuestiones a menudo comportan acceder a dichos contenidos desde medios diferentes. Puesto que los Vengadores se conciben como supergrupo, es decir, como reunión en un mismo equipo de superhéroes que existen previamente, aunque a veces también hay nuevos personajes añadidos directamente en la cabecera, el concepto de supergrupo también es interesante para tratar conceptos que en cierta manera prefiguran lo transmedia, como puede ser el concepto crossover o el concepto team-up. El concepto crossover remite a los cruces argumentales entre cabeceras diferentes, y team-up precisamente a la reunión de héroes diferentes en pos de un mismo objetivo, aunque en principio de manera ocasional. A partir de la creación de la Sociedad de la Justicia, que luego tendrá una especie de reconversión, de renacimiento en la Liga de la Justicia, ambas de la editorial DC, los Vengadores cuentan con esos dos precedentes para finalmente convertirse quizá en el supergrupo definitivo que sublima los conceptos antes mencionados y que implican en cierta manera, como hemos dicho, un paso previo en lo transmedia, en tanto que comportan la idea de universo compartido, a la cual remitiremos más adelante. La idea del universo compartido, esto es la idea de que estos personajes, estos arquetipos superheroicos conviven en un mismo mundo y por lo tanto sus acciones, las acciones de cada uno de ellos tienen consecuencias en la vida de los otros, y que por tanto desde un punto de vista de la arquitectura narrativa lo que ocurre en una serie afecta a otra. Pues bien, esto evidentemente comporta un marco de intertextualidad radical que se puede manifestar de maneras muy diferentes, como podemos observar en la diapositiva actual. También cabe mencionar que la idea del universo compartido conecta con la de los mundos posibles, con la teoría de los mundos posibles, desarrollada entre otros por Humberto Eco, y que, como aquí podemos observar en aportaciones académicas de Alba Ladejo o de Planage, es un concepto que aparece desde la literatura a los videojuegos, pasando por otros medios. Pese a que esta comunicación se centra en observar, como veremos más adelante, digamos, préstamos literarios utilizados en la saga original de los Vengadores, en el medio del cómic, quede constancia, en buena medida para justificar la inclusión de esta comunicación en este simposio que tiene a Disney como macro marco, quede constancia al menos de que ha sido la adaptación al cine de muchas de las franquicias de la editorial Marvel,
en buena medida las que han determinado la difusión de, de estos arquetipos heroicos a nivel mundial. Todo esto ha implicado un cambio de nave nodriza que además se ha desparramado, por decirlo así, en una arquitectura, en una suerte de arquitectura intermedial que afecta a videojuegos, series de televisión y mil y un otros medios, y que evidentemente tiene detrás a Disney como músculo empresarial, puesto que Disney compró Marvel y ha permitido que la editorial se pueda expandir con mayor soltura. De hecho, esta expansión cinematográfica, que luego se ha desbordado en otros medios, ha permitido que muchas editoriales se puedan lanzar a publicar de manera frecuente referencias bibliográficas en torno a los superhéroes y especialmente en torno a los Vengadores. En esta diapositiva hemos querido incluir algunas que eh, remiten al concepto de narrativa intermedial también, pero lo hacen fundamentalmente desde un punto de vista del aficionado. Pero también desde el ámbito más puramente académico ha habido una mayor posibilidad de publicar referencias bibliográficas, en este caso de una mayor especialización. En esta diapositiva hemos querido incluir algunas que remiten a, digamos, la parte que tiene que ver con la ética, con la moralidad de los superhéroes y que, puesto que aquí, como veremos más adelante, vinculamos los Vengadores con el mundo artúrico, pueden ser textos interesantes, puesto que en, en aquel canon de lecturas, en las novelas de Chetien de Troyes, etcétera, el concepto de caballería cristiana también comportaba una reflexión sobre el comportamiento de esos personajes. Evidentemente hay un salto ideológico, pero siempre se puede jugar a comparativas sugerentes. Finalmente, por lo que respecta a este breve repaso bibliográfico, en esta diapositiva hemos incluido textos que ya remiten más directamente a la idea de concebir los superhéroes como supernarrativas o narrativas mitológicas que fondeen en conceptos como la teoría literaria o la religión o la conformación de eh, panteones mitológicos. Hay un par de referencias, las dos que tienen en principio, que serían anteriores, pero que son interesantes porque son fundacionales. También podríamos añadir la que se da por descontado siempre, que es Apocalípticos e Integrados de Humberto Eco, pero es también en esta última década y media cuando se ha producido una mayor proliferación. Dado que, como ya hemos avanzado, vinculamos a los Vengadores con el mundo artúrico y también más brevemente con otras narrativas de calado mitológico, queremos destacar el trabajo de Aitana y Alberto Martos como coordinadores, el trabajo de los clásicos a los superhéroes, los jóvenes entre la cibercultura y la cultura letrada, y que precisamente se centra en esta idea global a la que nos referimos. Obviamente, aparte de los Vengadores, podríamos haber recurrido a otros personajes como Wonder Woman y su vinculación con el panteón griego o Thor y su vinculación con las edas nórdicas, pero creemos que los Vengadores, por mor de su eh, triunfo transmediático, serán más fácilmente reconocibles por el hipotético alumnado al que dirigiéramos la propuesta de lectura multimodal. Tal como hemos mencionado al inicio, el intertexto lector, de acuerdo con la visión de Antonio Mendoza Fillolá, es en buena medida eh, el fundamento conceptual de esta comunicación, en tanto que remite a una suerte de conocimiento enciclopédico que permite poner al lector en relación referencias cruzadas, en principio desde un punto de vista del contexto literario, pero que aquí queremos ampliar a un punto de vista multimodal que permita saltar de la literatura al cómic y también en el camino inverso para fomentar la conformación de lectores críticos con
óptimas capacidades de descodificación del texto. No obstante, esto no quiere decir, remarquémoslo, que consideramos el cómic y la literatura el mismo medio. No lo son, son medios autónomos con procesos de lectura específicos, pero obviamente se pueden buscar vasos comunicantes, puesto que podemos jugar al comparatismo, y además nos permite a los profesores que trabajamos en el ámbito de la filología justificar la inclusión del cómic como un añadido, como una lectura complementaria a las lecturas literarias en el marco de las guías docentes de las asignaturas en que impartimos clase. Precisamente la especificidad que comporta el lenguaje del cómic y que por lo tanto redunda en un proceso lector diferente es lo que nos parece sugestivo para introducir el cómic como lectura complementaria. Tal como señala Nick Sousanis en su tesis en forma de cómic and flattening, el medio en el que pensamos determina lo que vemos y por lo tanto también la manera como leemos, dependiendo de cada medio, también activa mecanismos de descodificación diferentes. En el caso del cómic, además, pensamos que, tal como se señala en Gótico de Jorge Carrión y Sagar, que es una especie también de ensayo en forma de cómic, pensamos que el diseño de página, convencionalmente con viñetas, que luego pueden difuminarse, los espacios entre esas viñetas que denominamos calles, etcétera, todo esto en cierta manera espejea la manera como los seres humanos aprendemos el conocimiento, esto es, etiquetando, encajonando, puesto que tenemos una limitación cognitiva para entender el todo y muy a menudo necesitamos estructurar ese pensamiento. A partir de este convencimiento sobre el lenguaje específico del cómic, y por lo tanto de un proceso lector propio, pensamos que términos como el de paraliteratura o en el marco de los polisistemas el de las narraciones periféricas no son adecuados, incluso aunque no haya una intención peyorativa detrás y aunque puedan ser útiles en determinadas situaciones, al final lo que provocan es que se conciba el cómic como una suerte de género literario y por lo tanto se cercenan las posibilidades de ese medio autónomo. Pensamos que es mejor trabajar el cómic a partir de herramientas propias de análisis que pueden luego converger con las herramientas de la literatura, obviamente, por eso hablamos de comparatismo, pero pensamos que el cómic, por mor de su, digamos, recurrencia a la imagen fija, que en cierta manera es algo más huidiza quizá que la palabra, pensamos que deja un margen de interpretación mayor al lector a partir de las pistas que disemine el autor. Esto, que es la idea de la intentio lectoris y de la intentio autoris, no deja de ser una apropiación también de reflexiones elaboradas por Humberto Eco y también, en cierta manera, de Roland Barthes cuando señalaba que el lector era el que daba sentido completo final al texto. Si entramos ya a ejemplificar lo que hasta ahora hemos venido mostrando de manera, digamos, conceptual, ya hemos avanzado que los Vengadores remiten, al menos globalmente, al mundo artúrico, en su conformación como arquetipos, a la materia de Bretaña, en definitiva, y ello se puede percibir, sin ir más lejos, por ejemplo, en algunos aspectos icónicos, como podría ser el hecho de que se reúnan en torno a una tabla redonda. Esto, que aparentemente podría tener un componente visual sin capas secundarias de lectura, en realidad sí que las tiene, puesto que, como también ocurría en el mito artúrico, esto viene a representar la idea de que estos personajes funcionan como pares y ello les obliga también a seguir unas pautas éticas y morales elevadas que los ponen como ejemplos a seguir, ¿no? Como modelos de conducta. Evidentemente aquí hay un salto, como ya hemos también comentado anteriormente, de la idea de la caballería cristiana a un mundo de fantaficción politeísta, que podríamos decir. Pero bueno, evidentemente siempre se puede recurrir a interpretaciones que se basen en una idea de alegoría, ¿no? De metáfora extendida. Asimismo, los Vengadores, como puede ser el caso de la imagen de la izquierda, han vivido aventuras que los vinculan directamente con ese mundo artúrico. Por ejemplo,
con sus viajes temporales. Los Vengadores son conocidos por ser el grupo de los viajes temporales por antonomasia de la editorial Marvel y han participado en esa Edad Media fantascientífica a la que nos referíamos y han tenido como enemigos, sin ir más lejos, a un personaje como Morgana, la medio hermana demoníaca de Merlín. También queremos prestar atención, remitiendo al concepto de universo compartido al que nos referíamos antes, el hecho de que las acciones de los personajes en una cabecera afectan a las demás cabeceras, puesto que comparten mundo. Pues también queremos remitir a historias de sus personajes de manera individual, especialmente a las del triunvirato fundamental que conforman el Capitán América, Thor y Iron Man. En el caso de Iron Man es famosa la historia, que luego ha tenido algunas secuelas, en que tanto él como el Doctor Muerto, un personaje también imbuido de un código moral, han tenido su historia vinculada con los viajes en el tiempo y a ese Camelot, digamos, de raíz pop, y que remite en buena medida a un yankee en la corte del rey Arturo de Mark Twain y de una manera quizá más general también a Geoffrey de Monmouth o al The Once a Peter King de T.H. White. Otro aspecto que nos permitiría vincular a los Vengadores con el mundo artúrico es el de Camelot. Los Vengadores se reúnen en una mansión que, más allá del hecho de que haya tenido ubicaciones diferentes, funciona también como una idea, como una metáfora que remite a la moral, a esta idea que decíamos antes de modelo de conducta. Y probablemente en la saga a la que hacemos mención en la diapositiva, Asalto a la Mansión, de Roger Stern y John Buscema, es aquella en la que, puesto que se produce su destrucción, puede dar pie a hacer reflexiones precisamente sobre el, la destrucción de esa moral, la fugacidad, a veces de la dificultad, en definitiva, de mantener estos altos ideales de conducta. Más allá estrictamente del mundo artúrico, es evidente que el concepto de caballería cristiana, pero pasado por un tamiz pop, por el paso de los siglos y con una visión, digamos, como decíamos antes, más politeísta, más al caso, al corriente del hecho de que los lectores que van a leer estos cómics pueden provenir de etnias y de ámbitos culturales muy diversos. En definitiva, los Vengadores muy a menudo remiten a ese mundo medieval, a veces pasado por el filtro de Tolkien. Aquí a la izquierda tenemos el Caballero Negro, cuyo caballo se denomina Aragorn, ¿no? Muy a menudo, precisamente, es Tolkien, que de todas formas era un medievalista y un lingüista reputado y trabaja con solvencia las referencias medievales, es el filtro por el que a veces pasa ese mundo artúrico. Tenemos también a la derecha la imagen del Preste Juan, y en medio tenemos un artefacto fundamental en la saga a la que hacemos mención, que se denomina el ojo diabólico, el Devil Eye, y que funciona en la saga como una suerte de santo grial. Al margen del mundo artúrico también hay préstamos procedentes de otras conformaciones mitológicas, como podría ser el caso del panteón griego, que a menudo se filtra a través de la versión marveliana del personaje de Hércules, y que aquí hemos querido representar en una saga en la que el enemigo fundamental es Ares, y que se constituye como una suerte de epopeya que equipara a esos dioses griegos con esta suerte también de dioses terrenales, como en cierta manera también lo eran los dioses griegos, que estaban hechos a semejanza del hombre para mostrar también, digamos, sus debilidades, y que no dejan de ser, en cierta manera, los metahumanos que conforman el arquetipo superheroico. El otro marco mitológico al que recurren, no tanto como el de la materia de Bretaña, pero sí con una cierta frecuencia los Vengadores, obviamente es el que, a través del filtro del personaje de Thor, remite al de las Edas nórdicas. El concepto de Ragnarok, ese crepúsculo de los dioses, que también en cierta manera funciona como
como ciclo de la vida, también ha estado presente en la saga de los Vengadores, ni que sea a través de la cabecera individual del personaje, que como podemos ver a menudo tiene como invitados a otros personajes, por mor del concepto del universo compartido al que nos referíamos antes. También, lo tienen en la imagen de la derecha, pues podemos encontrar un personaje como el de la Valquiria y todo el marco conceptual que ello comporta. A manera de colofón queremos introducir dos últimas diapositivas en las que en sentido estricto quizá no se aplica esta idea de la conversión de la saga de los Vengadores en narrativa mitológica, pero que también se trata de préstamos literarios y pensamos que son dos ejemplos de los más interesantes que podemos encontrar, puesto que permiten reflexiones casi filosóficas muy sugerentes. En el primero de los casos, partiendo del poema de Ozymandias de Shelley, que es una reflexión sobre los deseos vanos de poder por parte de algunos hombres, tenemos la primera aparición del personaje de Ultron, que es uno de los villanos arquetípicos del grupo, que es un robot con pautas humanas, por decirlo de alguna manera, y que crea el personaje de la Visión, también una especie de sintozoide, de personaje sintético con pautas mentales humanas, y que se revela ante su creador precisamente porque, gracias a una mayor capacidad ética, es capaz de ver eh, la futilidad de la ambición de villano de opereta que tiene este Ultron. Es efectivamente un villano de opereta en su comportamiento, pero el basamento conceptual va más allá, es más profundo que esa conceptualización superficial. Luego, por otra parte, he querido recordar que el personaje, que el mito de Ozymandias también reaparece en el Watchmen de Alan Moore y de Gibbons a través del villano en la sombra, aquí ya con una conformación más adulta, y que de nuevo remite a esta idea de lo vano del poder, lo vano de la ambición. Al final somos polvo y nos convertiremos en polvo. Finalmente retomamos de nuevo al personaje de la Visión. Aquí he incluido una viñeta en medio de la diapositiva que corresponde propiamente a la cabecera de los Vengadores en los años 60 y que ya mostraba este dilema de hasta qué punto las máquinas pueden tener sentimientos, que es un concepto básico de la ciencia ficción y que en cierta manera va penetrando en nuestra vida real a medida que la tecnología se sofistifica. En los últimos años ha habido una maxiserie de Tom King y el dibujante español Gabriel Hernández Balta muy interesante y que toma prestada a la idea, una de las ideas nucleares del Mercader de Venecia de Shakespeare, aquella en que a través de esa escena icónica también de la historia de la literatura en que un judío pregunta si él no es también un humano, si acaso cuando lo pinchan, cuando lo hieren, su sangre no es también roja como el resto de humanos, y que a partir de ahí sirve para hacer toda una reflexión eh, bastante perturbadora respecto al concepto de identidad. Y he querido también incluir una referencia a los trabajos de Jordi Bayó y Xavier Pérez porque eh, precisamente remarca la presencia de Shakespeare en la ficción actual. Concluimos ya y queremos agradecer a aquellos y aquellas que han tenido la amabilidad de escuchar esta comunicación locutada. Simplemente esperamos que al menos la comunicación haya sido sugerente en tanto que pozo o lanzamiento de ideas, por decirlo de alguna manera, que permitan trabajar los universos superheroicos, en este caso la saga de los Vengadores, entendiéndola como narrativa mitológica, eh, como fuente de préstamos literarios que permitan vincular el cómic y por tanto el proceso lector que implica el cómic con la educación literaria y la conformación de lectores críticos.